Es lunes de Monitor Financiero con el maestro del periodismo económico Jesús Delgado. Adelante, Chucho, buenas noches. Hola Carlos, amigos de TMBs que nos acompañan allá también en el estudio, a la audiencia que nos hace el favor de su atención. Bueno, pues vamos a empezar. Hubo cambio de gobierno en la entidad con una mujer al frente del Poder Ejecutivo Estatal, histórico relevo sin duda, pues además es de otro partido distinto al que venía gobernando durante poco más de 80 años en la entidad. Pero son muchos los problemas que hay que atender y bueno, pues a la vista vamos a empezar a revisar algunos aspectos, sobre todo financieros. ¿Qué hay con esto? La deuda de largo plazo del Estado de México, que en 6 años aumentó de 37,000 millones de pesos a poco más de 57,000 millones de pesos, reportó semáforo verde, es decir, es sostenible, según el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su reporte correspondiente al segundo trimestre de este año. Mientras, pues otras dos entidades registraron semáforo amarillo, lo que significa que están en observación por lo elevado de sus pasivos en alguno o los 3 indicadores con los cuales se evalúa el comportamiento de la deuda subnacional de cada estado, y solo uno, el gobierno de Chihuahua, presentó semáforo rojo en el pago de servicio de su deuda y obligaciones financieras en relación con sus ingresos de libre disposición. Los estados observados son Coahuila, que tiene una deuda de más de 37,000 millones de pesos, casi 37,500 millones, y Chihuahua con casi 50,000 millones de pesos, ¿no? Otros estados presentaron observación por el pago de servicio de su deuda y de obligaciones, como Colima, Durango, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Veracruz. Pero en el caso del Estado de México, que figura además en la relación de los 5 estados con la deuda más elevada del país, la evaluación correspondiente arrojó semáforo verde, es decir, es sostenible. Conforme a los resultados, los pasivos y obligaciones de la entidad mexiquense, que sumaron alrededor de 57,000 millones, poco más de 57,000 millones de pesos, en créditos de largo plazo, está en 35.2% respecto de sus ingresos de libre disposición, y el pago de la deuda, del servicio de la deuda sobre los ingresos de libre disposición se ubicó en 4.0%. No presentó problemas con proveedores y contratistas, a pesar de los casi 3,800 millones de pesos que tenía pendientes ahí de pagar en corto plazo. A esa deuda de poco más de 57,000 millones de pesos y de 3,800 millones de pesos hay que sumar obligaciones financieras por casi 6,600 millones de pesos, correspondientes a los entes públicos con respaldo, lo cual arroja un total de 67,387 millones de pesos, el saldo de la deuda de largo plazo y obligaciones financieras del Estado de México. En este saldo de la deuda subnacional de la entidad mexiquense no están incluidos los pasivos por más de 4,700 millones de pesos de los gobiernos municipales, cuya deuda pues se ha venido reduciendo, ¿verdad? De todas maneras, pues tiene buen paquete el nuevo gobierno encabezado por Delfina Gómez Álvarez desde el pasado 16 de este mes. Vamos a ver cómo se comporta. Y bueno, pues en el caso de la deuda de los municipios, los gobiernos locales no hacen malos quesos en eso de vivir de prestado. 11 gobiernos municipales solicitaron préstamos de corto plazo a la banca comercial para hacer frente a sus diversos compromisos, créditos que sumaron alrededor de 611 millones de pesos todo este año, según los datos difundidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los gobiernos municipales solicitaron los créditos a distintas firmas y están en proceso de inscripción ante el Registro Público 1 de esa dependencia. La lista de los ayuntamientos que contrataron créditos la encabeza Naucalpan, cuyas autoridades pidieron alrededor de 170 millones de pesos a Bansi, 168 millones de pesos, y tuvo un saldo al 30 de junio de 56 millones de pesos. Naucalpan es el segundo municipio más endeudado del Estado de México, con obligaciones por más de 624 millones 500 mil pesos, figurando entre las localidades en observación en el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda. Esto debido al rango alto de su deuda con proveedores y contratistas por más de 1,592 millones de pesos, según el resultado del referido sistema correspondiente a la cuenta pública, y su deuda de largo plazo pues ronda los 567,300,000 pesos. Por su lado, el gobierno de Valle de Chalco solicitó 2 créditos, uno por 44 millones de pesos y otro por 58 millones de pesos, para un total de 102 millones de pesos, también con la firma de Basi. El tercero en la lista fue el ayuntamiento de Metepec, que contrató 99 millones de pesos con Banco Azteca, y luego estuvo Atizapán de Zaragoza, donde el gobierno municipal solicitó 60 millones de pesos a Banco Santander. Atizapán es otro de los municipios que figuran en la lista de los más endeudados del Estado de México, con 402 millones de pesos.
Y en la relación de crédito en trámite de registro también están los gobiernos municipales de Almoloya de Juárez con 30 millones de pesos con Bansi, Coacalco con 40 millones de pesos en Banorte y Cuautitlán con 51 millones de pesos en BBVA. En esta lista además está la localidad de Isidro Favela con 3 millones de pesos, Mexicalcingo con 6 millones de pesos, Nicolás Romero con 40 millones de pesos, Banregio y Tlalmanalco con 12 millones de pesos en Banorte. Y bueno, pues el saldo de los créditos con corte al 30 de junio fue de 181 millones de pesos. Al tratarse de créditos a corto plazo, estos deben cubrirse no mayor a 12 meses, tienen todo este año para pagar. Por otro lado, y según cifras de la Secretaría de Hacienda, la deuda total de los gobiernos municipales en el Estado de México alcanzó 4.774 millones de pesos, luego de que al cierre del 2022 sumó 4.643 millones de pesos. Esto es que los pasivos se incrementaron por ahí de 2.81%, una diferencia de 130.400.000 pesos. Y bueno, pues nada más para remarcar aquí, es conveniente recordar que el actual gobierno estatal, el pasado gobierno estatal solicitó al Poder Legislativo autorización para que los gobiernos municipales pudieran solicitar créditos hasta por 5.500 millones de pesos, pero hasta el momento no se ha otorgado autorizaciones para hacer uso de esos créditos, que pues serían de largo plazo, y esto pues según los reportes del Poder Legislativo. Esta es la situación, Carlos. Síganos en monitorfinanciero.com.mx y en X antes Twitter y en Meta también antes Facebook.